entrado 14 más. ¿Sí? 75 y suelto. Jesús dice que no, 90. Estoy intentando, ¿eh? Vamos a llegar a 100. Sí. Llegamos a 100 y rompemos ya. Bueno, quiero en primer lugar agradecer al comité organizador y al comité científico pues la oportunidad que nos da de reflexionar y compartir algunas cosas sobre una parte de las dislipemias, la dislipemia heterogénica, que tiene múltiples facetas. Y por lo tanto, como tenemos que escoger algunas, pues hemos escogido 3 y hemos propuesto el título de dilemas como consecuencia de que son aspectos relativamente bien conocidos en una medida, en otra todavía por resolver, pero que realmente muchas veces se nos plantea con respecto a la dislipemia heterogénica como un dilema, ¿no? Porque parecería en fin, la hermana pequeña de la familia de las dislipemias, ¿no? De alguna forma no tiene el mismo rango, no tiene la misma presencia, no tiene el mismo ímpetu, ¿no? No practica tanto deporte como las otras dislipemias, ¿no? Ni es tan importante desde el punto de vista aparentemente diagnóstico, terapéutico, etcétera, ¿no? Quizás esto venga determinado, como decía, señalaba Peter Levy en un reciente comentario editorial que pueden ustedes encontrar en la web de R3I, que no tenemos de todo identificado, ¿no? El papel de los triglicéridos y cuál es el nivel de los triglicéridos que se asocia a un incremento del riesgo cardiovascular, y que esto pues debería ser particularmente importante para maniobrar de cara al control del riesgo cardiovascular y el control del riesgo residual, ¿no? Él lo llamaba como hay un gap crítico ahí, ¿no? En la evidencia, ¿no? Desde el punto de vista de que no llegamos a rematar la faena, si se me permite esa expresión, para conocer de manera taxativa que bajar los triglicéridos se traduce en una reducción de eventos cardiovasculares, ¿no? Hasta este momento, ni los niveles. Por cierto, a propósito de los niveles, la Providencia ha querido que en nuestra revista en Clínica e Investigación en Arteriosclerosis, el día 3, antes de ayer, ¿no?, se publiquen, ya está online, se publiquen 3 trabajos en el cual uno de ellos, el doctor López Miranda, aboga y estudia los aspectos relacionados con este hecho de los niveles de triglicéridos, concretamente sobre los 150, cifras superiores a los 150 miligramos por decilitro como marcador de riesgo. Y en el mismo avance del número, ¿no?, el doctor Ovidio Muñiz pues analiza todo lo relacionado con el riesgo cardiovascular en población con hipertrigliceridemia, y el doctor José Luis Díaz pues las evidencias que se han generado con el tratamiento con icosapenta de etilo en prevención cardiovascular. Porque uno de los aspectos que antes se ponía
señalaba era ese gap, ¿no? Que desde el punto de vista terapéutico pues resulta que hay algunos estudios, ¿no? Pocos, que demuestran que efectivamente bajar los triglicéridos es eficaz y provoca resultados satisfactorios en el riesgo cardiovascular con cosapenta de etilo, pero en contra, por ejemplo, el estudio Prominent o el estudio Strength, con reducciones del 26 y del 19% respectivamente, pues tienen un efecto neutro. Probablemente las poblaciones son distintas, ¿no? En cuanto al número de diabéticos, en cuanto a la intensidad del tratamiento con estatinas previo que los pacientes estaban tomando, o el riesgo residual de otro origen, inflamatorio, etcétera, pero en definitiva pues nos quedamos. Quizás los datos epidemiológicos más consistentes siempre son los que vienen de Copenhague, del estudio general de la población de Copenhague. Pero lo cierto es que es una situación que a veces está infradetectada, a veces está infratratada y a veces está infracontrolada como consecuencia de eso mismo. En el estudio Interaspire, con más de 4.000 pacientes de 13 países, que analizaba la frecuencia de dislipemia combinada y de hipertrigliceridemia residual en pacientes con enfermedad coronaria, pues la mitad estaba tratada con estatinas, el 50% estaba tratada con estatinas. Bueno, pues en pacientes con hipertrigliceridemia o dislipemia combinada, el 2,3 exactamente son los que estaban siendo tratados por la hipertrigliceridemia. O sea que con estos mimbres probablemente pues ya se justifica un poco que intentemos reflexionar y compartir con ustedes pues, los problemas que se derivan de eso. Y le hemos pedido en primer lugar al profesor Mangas, el profesor Alipio Mangas, pues que dé un repaso, que dé un vistazo, que nos dé su opinión sobre si está justificado o no el ir más allá del colesterol y poner el foco en los triglicéridos. El profesor Mangas es catedrático de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Yo, como cada año estoy más viejo, llegará el momento en que me tengan que presentar ellos. Yo no tengo que presentar al profesor Mangas porque lo conocen ustedes, como el resto de los ponentes. Al final terminarán presentándome a mí. Y es suficientemente conocido en la Sociedad Española de Arteriosclerosis y pertenece a uno de los grupos de investigación, eso sí es verdad, que es de los más queridos que yo tengo en este momento. Alipio, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Agradecer al comité científico, concretamente a los organizadores, a Xavi Pintor y a Ferran, la amabilidad que han tenido en permitirme compartir un año más pues este ratito con ustedes, que en definitiva se trata pues de explorar nuevas perspectivas de temas que de forma continua pues le vamos dando vuelta. Agradecer también al profesor Jesús Millán su amable invitación en esta mesa, y la verdad es que no me resulta difícil porque esta tarde y esta mañana pues he estado oyendo varias, de alguna forma, ponencias en que no han dejado de incidir casi y contestar la pregunta que a mí me encargaba el profesor Millán. O sea, ¿está justificado el foco en los triglicéridos? Bueno, yo creo que ha quedado perfectamente demostrado. Tan demostrado que yo creo que, en principio, podríamos incluso ya hacer lo que sería, bueno, pues una especie de doctrina, cuerpo doctrinal, acerca de lo que ya todos ustedes conocen. O sea, LDL factor causal de la enfermedad vascular aterosclerótica, que cifras de LDL en objetivo que marcan las guías se acompañan de elevados episodios cardiovasculares y fundamentalmente en pacientes en prevención secundaria, y que este riesgo cardiovascular ya es conocido también por todos, que puede ser debido a otros factores lipídicos con una potencial acción aterogénica, que es por lo que se denomina riesgo cardiovascular de origen lipídico. Bueno, en definitiva, este riesgo vascular residual también todos conocen que es importante
y que está justificado, por lo tanto, que se debata y se investigue acerca de cómo podemos amortiguar precisamente estas cifras. Bien, el riesgo vascular es concretamente un asiento de lo que el profesor Millán ha estado comentando acerca de las características de la dislipemia aterogénica. Aumento de triglicéridos, ya tenemos aquí marcador y escenario. Aumento de lipoproteínas ricas en triglicéridos, se ha estado hablando extensamente a lo largo del día de hoy de la importancia y del componente proaterogénico que tienen intrínsecamente, descenso del colesterol vehiculizado por las lipoproteínas de alta densidad y estas alteraciones cualitativas conocidas también desde hace muchos años de LDL. Bueno, nosotros entonces tenemos una situación en la cual tenemos por qué está caracterizada y tenemos los marcadores que las guías y los documentos de laboratorio clínicos nos indican que debemos de solicitar en estas situaciones. Colesterol total, triglicéridos, HDL, colesterol no HDL, colesterol remanente y, adicionalmente, apolipoproteína B, lipoproteína A en algunos casos. ¿Por qué? Bueno, porque, en definitiva, se hablaba hoy. Porque no cabe la menor duda de que, independientemente de que LDL se centra la mayor parte de los estudios de su asociación con la enfermedad cardiovascular, existen otros factores que, lógicamente, deben de estar presentes y en objetivo para amortiguar el importante impacto que tiene la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares. Importante el colesterol remanente residual, claro que es importante porque, en definitiva, simplificadamente podemos obtenerlo restando al colesterol total, el colesterol LDL y el colesterol precisamente HDL, es decir, nos quedarían esas lipoproteínas ricas en triglicéridos provenientes de los remanentes de kilomicrones y de las lipoproteínas de densidad intermedia, así como precisamente justificarían lo que sería prácticamente todas las lipoproteínas que junto la LDL tienen en su superficie la apolipoproteína B como determinante de unión con el receptor para poder ser metabolizadas. Y lo decía también el profesor Pedro Bodet esta mañana. En definitiva, hablamos de LDL como factor causal, pero qué duda cabe que las lipoproteínas con ApoB en su superficie van a tener un papel capital o fundamental en el desarrollo de la placa de ateroma y en el desarrollo de las complicaciones que va a tener precisamente la complicación de la placa de ateroma. Pero existen otros factores, es decir, en definitiva, LDL ya se erige, y no vamos a discutirlo, como un factor causal, pero tenemos otros factores con objetivos perfectamente determinantes que podrían promover estudios para lograr una amortiguación del impacto que la enfermedad cardiovascular tiene. Bien, esto en definitiva lo que nos traduce es que no solamente existen factores lipídicos, sino otros factores extralipídicos que también van a tener un papel fundamental. Si nosotros ponemos el foco en los triglicéridos, claramente sabemos que es un marcador que, sin ningún género de dudas, se erige como un riesgo causal de enfermedad cardiovascular. Y ello lo corrobora, además, todos los estudios epidemiológicos en donde los triglicéridos elevados precisamente se relacionan de una forma positiva y lineal con el riesgo cardiovascular, en donde también disponemos precisamente de estudios genéticos de aleatorización mendeliana, como también sabemos que los escenarios fundamentales en los que va a existir precisamente esta situación, pues van a ser características clínicas tan frecuentes y tremendamente prevalentes como la obesidad o la diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, nosotros partimos de que los triglicéridos es un marcador que proporciona una medida de la concentración total de lipoproteínas ricas en triglicéridos en la circulación y que estas partículas, como ya hemos comentado, contienen ApoB, que son las que van precisamente a promover el desarrollo de la aterosclerosis. Por lo tanto, qué duda cabe que la medición de triglicéridos plasmáticos es una forma adecuada de buscar un marcador que nos indica la existencia de estas lipoproteínas.
Bueno, los triglicéridos patogénicamente en sí no van a provocar precisamente la desestabilización de la placa de ateroma, pero sí van a provocar precisamente un escenario de inflamación en donde cuando las lipoproteínas ricas en triglicéridos atraviesan precisamente la íntima en este foco inflamatorio, como ya se ha hablado también detenida esta mañana, se provoquen como consecuencia de estas partículas de lipoproteínas ricas en triglicéridos, pues, bueno, ricas en triglicéridos, atraviesen la íntima y vayan precisamente a provocar una placa en donde, como consecuencia de la acumulación de triglicéridos que se transforman en ácidos grasos, producen toxicidad por diversas vías o por diversos mecanismos. Esto está claro y esta mañana se ha hablado de forma detenida y pormenorizada. Es decir, si las concentraciones elevadas de lipoproteínas ricas en triglicéridos se asocian a un mayor riesgo de enfermedad vascular ateromatosa, tanto en estudios de aleutización mendeliana como en estudios observacionales convencionales, nos podríamos presentar o plantear otra hipótesis, que es los niveles de triglicéridos elevados LDL pueden también estar asociados con un incremento de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Bueno, pues yo creo que es una pregunta razonable también para establecerlo. Es decir, ¿qué duda cabe de que el colesterol que vehiculizan estas partículas juega el papel determinante o causal? Pero sin ningún género de dudas, los triglicéridos están actuando de una forma también patogénica a través de un mecanismo que sin ningún género de dudas aporta información. En este foco, yo quiero simplemente resaltarle algunos hallazgos de un trabajo que se publicó el año pasado del grupo precisamente del estudio de la población de Copenhague, en donde se determinó los triglicéridos LDL en dos cohortes de 38.000 pacientes, cada una de ellas, en los cuales se determinó estos triglicéridos LDL, por una parte, como una medición automatizada directa y, por otra parte, mediante resonancia magnética o espectroscopia con resonancia magnética de estas partículas. ¿Qué proporciona este estudio? Pues proporciona fundamentalmente que, sin ningún género de duda, parece que hay un papel claramente en donde el cociente de riesgo, los hazard ratio, pues aquí los ven para la enfermedad cardiovascular en general e individualmente para el infarto, para la enfermedad isquémica, para el ACVA y para la enfermedad arterial periférica. Y viene también, y como era lógico, sin un grado de correlación adecuado en este cociente de riesgo, precisamente los accidentes hemorrágicos cerebrales. Y esta situación se produce tanto en la medición de LDL directa como la medición por espectroscopia precisamente de estos triglicéridos. Bueno, siguiendo este resultado, en el global de estudios, en donde ellos establecen una relación lineal a través del incremento de triglicéridos que proporciona precisamente el que por cada 0,1 milimol va a producirse aproximadamente un incremento, pues del 27% con una determinación, 33% por otra a nivel de corazón, 22 y 13 a nivel del accidente cerebral isquémico y del 38 y 26 a través precisamente de una y otra determinación en la enfermedad arterial periférica. Son 38.000 pacientes en cada una de las cohortes, que ellos después, la cohorte concretamente con espectroscopia por resonancia, se incrementa a través también de pacientes ya fallecidos que eran muestras congeladas y, por lo tanto, les permitía establecerlo, e incluyen además también 6 metaanálisis que los eligen de forma muy rigurosa y en donde se puede ver que los percentiles elevados de triglicéridos LDL, la proporción o el cociente de riesgo, como pueden ver en la diapositiva, se eleva al 62, 30 y 53%. Bien,
¿Qué importancia puede tener la ApoB? Porque aquí sería, de alguna manera, clave ver precisamente la inferencia que puede provocar. Los resultados que ellos señalan es que, efectivamente, cuando se hace un ajuste a la polipoproteína B, pues hay una aminoración o atenuación de los resultados que hemos venido comentando en ambas determinaciones de estas dos cohortes, haciendo referencia justamente a la determinación por resonancia magnética, en donde hay un incremento del accidente cerebrovascular isquémico y que ponen de relieve estudios que señalan que posiblemente tenga o pueda tener una relación más directa estas lipoproteínas ricas en triglicéridos, precisamente que tienen ApoB, que el propio LDL colesterol. Esto era esperable. Lógicamente, la ApoB va a estar también a la superficie de las LDL, por lo tanto, esta accionación los va a justificar. Quiero también poner esta diapositiva porque, en definitiva, nos muestra qué papel tienen este componente de ApoB y qué papel tienen los componentes de triglicéridos unidos a LDL. Fíjense que cuando solamente se utiliza polipoproteína B por encima del percentil 80, hay un cociente de riesgo del 36% y cuando se utilizan los triglicéridos LDL baja el 28%. Pero cuando ambos parámetros están por encima precisamente del percentil 80, se alcanza un valor claramente y significativamente superior. Bien, a expensa de esto, fundamentalmente parece derivarse con discusión, lógicamente, acerca del trabajo, pero que finalmente concurren más de 100.000 pacientes en donde se detectan más de 15.000 eventos, que los triglicéridos LDL elevados son también un marcador de altas concentraciones de lipoproteínas ricas en triglicéridos, que posiblemente desde un punto de vista patogénico, la proteína de transferencia de estrés de colesterol durante este escenario de hipertrigliceridemia transfiere estrés de colesterol de las LDL a cambio de triglicéridos de estas lipoproteínas y ello conduce justamente a niveles elevados también de triglicéridos. ¿Pueden los triglicéridos LDL elevado causar directamente enfermedad vascular ateromatosa, ya que esa degradación que comentábamos anteriormente de ácidos grasos libres tóxicos por tejidos en ese escenario de inflamación, a partir precisamente de las partículas de LDL que ya han penetrado justamente en la íntima arterial, es lo que va a provocar una plaza de ateroma posiblemente más vulnerable, que es la que puede, de alguna forma general, potencialmente el colesterol vehiculizado por esas LDLs y que finalmente su complicación daría lugar a la enfermedad vascular aterosclerótica. Por lo tanto, y ya lo sabemos también, se ha hablado esta mañana de fármacos, no voy a entrar en detalles, que conseguir en paciente con dislipemia aterogénica el objetivo de un colesterol LDL y un colesterol no HDL y en situaciones de viabilidad y disponibilidad, lógicamente, de ApoB, que nos va a dar la verdadera carga aterogénica que un paciente tiene al haber una sola molécula de ApoB en cada una de estas lipoproteínas, es justamente, además de una alimentación saludable recomendable y el tratamiento con estatina o combinaciones terapéuticas de alta intensidad, conveniente, y así lo señalan también la guía, la utilización de icosapenta o de tilo, que también se ha repasado esta mañana, a dosis de 2 gramos cada 12 horas para pacientes que tengan los triglicéridos por encima de 130 miligramos. Por lo tanto, y en definitiva, a la pregunta que me establecía el profesor Millán en estos desafíos, pues considero que podemos incluir un parámetro más. Es decir, los triglicéridos LDL elevados se asocian también con un mayor riesgo de enfermedad vascular ateromatosa y de cada uno de sus componentes individualmente. Por lo tanto, es obligado continuar líneas de investigación sobre los triglicéridos independientemente del colesterol vehiculizado por LDL, que todo el mundo ya reconocemos que se trata de un factor causal. Pues muchas gracias por su atención y doy paso.
Muchas gracias, Alipio. Bueno, hemos, una vez enfocado y puesto encima de la mesa el tema de la dislipemia heterogénica, de la hipertrigliceridemia, ¿no?, y de las preguntas que nos surgen, hemos escogido pues, dos modelos, ¿no?, en los cuales esto parece que tiene trascendencia, indudablemente. Uno de ellos es la diabetes, ¿no?, y, por lo tanto, le hemos pedido al profesor Sánchez Chaparro, a Miguel Ángel Sánchez Chaparro, que se ocupe de la caracterización de la heterogeneidad de las lipoproteínas en el paciente diabético. El profesor Sánchez Chaparro es catedrático de Medicina del Departamento de Medicina de Málaga y además pertenece a un segundo grupo especialmente querido, ¿no?, y especialmente querido para todos nosotros, ¿no? El profesor Sánchez Chaparro ha trabajado durante muchos años con nuestro querido profesor Valdivieso, Pedro Valdivieso. Y yo creo que este es un momento pues que procede recordarlo, ¿no? Es un equipo puntero en la investigación en esta parte de las dislipemias, como en otras, pero particularmente en esta parte de las dislipemia. Y el profesor Valdivieso, Pedro Valdivieso y Miguel Ángel Sánchez Chaparro han trabajado juntos durante muchos años de la mano. Por lo tanto, desde la cesión de la palabra a Miguel Ángel, vaya para el profesor Valdivieso un entrañable recuerdo. Miguel Ángel, cuando quieras. Muchas gracias. Mi agradecimiento al comité organizador y al profesor Millán por la invitación en nombre del grupo a participar en esta mesa. Estos son los puntos que voy a tratar en los próximos 15 minutos. En el último informe de la Federación Internacional de Diabetes estima que 66 millones de europeos viven con diabetes y de ellos casi 5 son españoles. Se conoce que la diabetes al menos multiplica por 2 el riesgo de enfermedad cardiovascular y una parte importante de este riesgo se atribuye a la dislipemia heterogénica. Conocer las características, la fisiopatología, nos puede ayudar a establecer estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento adecuadas, y esto es lo que vamos a tratar de abordar. Para definir la dislipemia heterogénica tenemos el consenso, uno de cuyos autores es el profesor Millán, el consenso de esta sociedad que define la dislipemia heterogénica pues por el incremento de triglicéridos, el descenso del colesterol HDL, añadiendo el aumento en las lipoproteínas ricas en triglicéridos que contienen ApoB y el aumento moderado y predominantemente a costa de partículas de LDL pequeñas y densas. La dislipemia heterogénica puede afectar entre el 5 y el 10% de la población general, pero llega al 50% en los diabéticos y al 35% en sujetos de alto riesgo. Nuestro grupo tuvo la oportunidad de analizar la prevalencia en una amplia muestra de población laboral. Encontramos un 5,7, casi 6% de trabajadores, fundamentalmente eran varones, el 7%, respecto a las mujeres, el 2%, que reunían los criterios de dislipemia heterogénica y, sobre todo, en el tramo de edad de los 30 a los 59 años. La diabetes, ajustada por otros factores de riesgo, aumentaba un 46% en la probabilidad de tener dislipemia heterogénica, y la propia dislipemia heterogénica se asociaba a mayor riesgo de ser clasificado como riesgo alto según el score europeo. Nosotros concluíamos que la dislipemia heterogénica podría ser un buen complemento al riesgo cardiovascular estimado por el score europeo, especialmente en esta población mayoritariamente joven y con un alto potencial preventivo. En cuanto al segundo punto, la fisiopatología, la clave fisiopatológica radica en la incapacidad de la insulina para ejercer su función biológica, en este caso sobre el metabolismo lipídico.
y esto determina unas alteraciones lipoproteicas características que, junto con un estado de inflamación de bajo grado, pues favorecen la aterosclerosis acelerada, la esteatosis hepática metabólica y otras complicaciones entre las que se encuentra la enfermedad renal crónica. La alteración lipoproteica central radica y es consecuencia de la resistencia insulínica, radica en la hiperproducción de VLDLs grandes, la VLD1, grandes y ricas en triglicéridos, que finalmente van a determinar un aumento de partículas de LDL pequeñas y densas y una reducción del colesterol HDL. ¿Cómo se llega a esta hiperproducción de VLDL? Pues básicamente también consecuencia de la resistencia insulínica. Hay un aumento de la lipólisis que aporta un flujo aumentado de ácidos grasos al hígado, que además en el hígado se oxidan menos. Hay un aumento en la síntesis hepática de novo de triglicéridos y hay pues una captación, parte de los remanentes, de las partículas residuales de las VLDL, de los kilomicrones, van a ser captados por el hígado, pero a ello se suma una disminución de la degradación, una inhibición de la degradación de las ApoB, que constituyen un sustrato para la proteína de transferencia de triglicéridos microsomal, que ensambla, es una proteína límite para el ensamblaje de la VLDL, lipidando la ApoB en el retículo endoplásmico. Esta tabla pues resume el efecto de la insulina sobre el metabolismo de la VLDL, aspecto clave, como hemos dicho, en la alteración lipoproteica que define la dislipemia aterogénica, y también las consecuencias de la insulinresistencia, que globalmente pues terminan en un incremento en la producción de VLDL y una disminución del catabolismo, determinado porque esa resistencia insulínica va a inhibir la acción de la lipoproteína lipasa y además aumenta la transcripción y la secreción de ApoC3 con su conocido efecto de inhibición también de la lipoproteína lipasa. A esta hiperproducción de VLDL se suma en el periodo postprandial el aumento en la síntesis de ApoB48, la VLDL contiene ApoB100, pues esto en el periodo postprandial es el enterocito el que sintetiza de forma aumentada kilomicrones, debido a que también la resistencia insulínica determina un aumento en la actividad de la proteína de transferencia de triglicéridos microsomal, esta vez a nivel del enterocito. Ambas, VLDL y kilomicrones aumentados en su producción, sufren una hidrólisis parcial porque la lipoproteína lipasa genera una lipólisis, en este caso, determinada por la resistencia insulínica, una lipólisis ineficiente, lo que determina que exista un aumento de las partículas residuales, las partículas residuales de los kilomicrones y de las VLDL, que pueden ser captadas por el hígado, pero también metabolizadas a IDL. Al aumento de partículas y al aumento del tiempo de residencia en la circulación contribuye la disminución, están en rojo, la disminución en la función de los receptores que captan estas partículas residuales de los kilomicrones y de las VLDL. Y en concreto, la IDL tiene más tiempo para ser el sustrato de la lipasa hepática, que a consecuencia de la resistencia insulínica también está aumentada su actividad, generando partículas de LDL pequeñas y densas que en el contexto de la hiperglucemia está favorecida su glicación, produciendo partículas incluso más aterogénicas todavía. Esta LDL glicada es incluso más aterogénica que las LDL pequeñas y densas. Además,
en esta situación de resistencia insulínica está hiperactivada la proteína transferidora de ésteres de colesterol, que transfiere ésteres de colesterol a LDL, a VLDL, pero también a kilomicrones y a las partículas residuales de ambas, de VLDL y de kilomicrones, intercambiándose por triglicéridos, de tal manera que la LDL es una LDL pequeña, rica en triglicéridos, pobre en colesterol, que además es el sustrato para que la lipasa hepática la catabolice rápidamente y contribuya a la disminución en la concentración de HDL, que es característica de la dislipemia aterogénica. En esta otra diapositiva vemos cómo esta hiperactividad de la proteína transferidora de ésteres de colesterol transfiere triglicéridos desde VLDL, kilomicrones y sus remanentes a el LDL, haciendo una partícula rica en triglicéridos, y ese LDL rica en triglicéridos es el sustrato para la lipasa hepática que la convierte en una partícula pequeña, densa, que en el contexto de hiperglucemia hemos dicho que es también más posible que se transforme en una LDL glicada incluso más aterogénica. Por tanto, esa HDL3 pequeña, rica en triglicéridos, pobre en colesterol, sufre un catabolismo acelerado por la lipasa hepática. En este proceso se elimina la ApoA1 y todo ello conduce a una disminución de HDL que explica los niveles que encontramos en la dislipemia aterogénica. Pero además, en el contexto hiperglucémico, inflamatorio, especialmente en diabéticos mal controlados, a la partícula de HDL se puede depositar el amiloide sérico A. Este depósito, este añadido a la partícula de HDL, le hace perder gran parte de su poder o de su efecto antiaterogénico y antiinflamatorio. El amiloide sérico A desplaza la ApoA1 y además permite que la HDL ancle en los proteoglicanos de la íntima arterial, de tal manera que puede generarse o iniciarse el proceso aterogénico, igual que ocurre con LDL o con las partículas residuales de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. En definitiva, en este ambiente hiperglucémico, HDL, desde el punto de vista funcional, pierde gran parte de sus efectos beneficiosos. Y, en resumen, la resistencia insulínica va a determinar cambios en la distribución y la estructura de las lipoproteínas, haciendo más posible, favoreciendo la producción de una aterosclerosis acelerada, a lo que contribuye aumentando el paso de estas lipoproteínas a la pared arterial, aumentando su retención en la misma y favoreciendo la inflamación y la trombosis. En cuanto al tercer punto, la caracterización del riesgo lipídico de la diabetes tipo 2, autores de esta casa, de la Sociedad Española de Arteriosclerosis y de la Sociedad Española de Diabetes, proponen 3 niveles de complejidad en el análisis lipoproteico para valorar adecuadamente el riesgo lipídico en la diabetes tipo 2. El primero, pues la rutina bioquímica, el segundo sería la espectroscopia de resonancia magnética y el tercero quedaría restringido al laboratorio de investigación, al menos de momento, hasta que sus técnicas no estén disponibles, pues serían la ApoC3, los lipopolisacáridos, la LDL cargada negativa y oxidada o el angiopoietin 3-like en el primero de los escalones, pues nos basamos también en el consenso de la SEA para la dislipemia aterogénica. Se exige que haya una hipertrigliceridemia, que es reflejo además de las lipoproteínas ricas en triglicéridos y de sus remanentes, de sus partículas residuales, también del aumento moderado del colesterol LDL,
En conjunto, las lipoproteínas ricas en triglicéridos, sus remanentes y el LDL, pues son las lipoproteínas aterogénicas que contienen ApoB y que podemos cuantificar a través del colesterol no HDL, como ahí se indica. Además, los niveles bajos de HDL, que también lo definen, las partículas LDL pequeñas y densas que podemos cuantificar indirectamente a través del cociente triglicéridos HDL, y también se aconseja el uso de un índice aterogénico, en este caso el cociente colesterol total HDL colesterol. Este mismo consenso establece una serie de niveles para el colesterol no HDL, niveles objetivos en estos sujetos de colesterol no HDL, de ApoB, según el nivel basal del riesgo del sujeto, y como objetivos secundarios los niveles de triglicéridos y de colesterol HDL. Los estándares SEA del 2024 también contemplan los parámetros para valorar adecuadamente el riesgo lipídico asociado a la diabetes tipo 2, estableciendo una serie de objetivos en función del nivel de riesgo basal del sujeto. Y recientemente, la Sociedad Europea de Arteriosclerosis, en su propuesta de estratificar los trastornos metabólicos asociados a la obesidad, sitúa a la dislipemia aterogénica, la dislipemia diabética, en el estadio 1, estableciendo una serie de parámetros también para valorar su riesgo lipídico, los triglicéridos en ayuna, el colesterol no HDL y la ApoB. En el segundo escalón, estos autores sitúan a la espectroscopia de resonancia magnética porque permite, y precisamente en un contexto de alta complejidad lipoproteica como es la dislipemia aterogénica, permite informar sobre el número de partículas, sobre la composición de las mismas y sobre el tamaño, ¿verdad? Y especialmente es en este contexto de resistencia insulínica donde estaría especialmente indicada este análisis especial de resonancia magnética para conocer las particularidades, tamaño, composición, número de partículas que, como digo, son complejas en esta dislipemia aterogénica. Finalmente, para el abordaje de la dislipemia aterogénica, globalmente tenemos que bajar las lipoproteínas que contienen ApoB, estatinas, ezetimiba, cuando no se consiguen objetivos bempedoico y IPCSK9, y en función de los niveles residuales de triglicéridos tras estos tratamientos, pues el icosapentato de etilo, o bien, si los triglicéridos son muy elevados, los fibratos. Las nuevas moléculas, lógicamente, sí consiguen confirmar su beneficio y la seguridad en los ensayos en marcha. Una dislipemia aterogénica multifactorial no puede tener otro tratamiento que un enfoque también multifactorial, no solo el abordaje del componente lipídico, el componente hiperglucémico, pero también el peso, el tabaco, la hipertensión. Y esta mañana comentaba el profesor Pintó cómo bloquear, cómo inhibir la CETP, la proteína transferidora de ésteres de colesterol, podía ser, había sugerencias de que podía ser beneficiosa en el contexto de la diabetes, y conociendo la fisiopatología de este proceso de la resistencia insulínica y de cómo la resistencia insulínica es capaz de producir una hiperactivación de esta enzima de la CETP, pues podemos hipotetizar que en este contexto los inhibidores de la CETP y concretamente obicetrapib, pues puede ser beneficioso, como digo, en este contexto. De esta manera contribuiríamos con una herramienta más a lo que con razón el profesor Millán calificaba como de una auténtica pandemia. Y como conclusiones, la dislipemia aterogénica es muy frecuente, que la clave fisiopatológica es la resistencia insulínica, que induce cambios en las lipoproteínas que las hacen más aterogénicas,
y que caracterizar el riesgo lipídico cardiovascular de modo más preciso pues puede contribuir a que podamos establecer estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento más adecuadas. Pues en nombre del grupo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Y finalmente, la otra muestra, el otro ejemplo que hemos escogido es el de la enfermedad metabólica hepática, ¿no? La enfermedad metabólica hepática, la esteatosis, esteatosis no alcohólica, la nueva denominación de enfermedad metabólica de hígado graso no alcohólico. Se lo hemos encargado al doctor Laoz. Les tengo que contar un pequeño secreto que supongo que no me lo reprochará después. Cuando yo le planteé en fin, que quiero que te ocupes de esto, me gustaría que te ocuparas de este tema, de este ejemplo, ¿no? Pues me dijo inmediatamente, ¿cómo? No, se lo repetí y dice, bueno, pues lo único que te pido es que, como contrapartida, yo le pongo el título a la ponencia, ¿no? Y yo lo acepté inmediatamente y de ahí la creatividad del título de la ponencia, esteatosis, enfermedad hepática no alcohólica, enfermedad metabólica, tal. ¿Pero qué hemos hecho para merecer esto? El doctor Laoz pertenece a otro de los grupos de investigación pues que es especialmente querido para mí. Milita en la medicina interna, como todo el mundo sabe, y pertenece al grupo del Carlos III, del Servicio de Medicina Interna, ahora del Complejo Hospitalario de La Paz. Muchas gracias, Carlos. Perdón. Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra presencia aquí, agradecer a los organizadores Ferran Pintor la amable invitación y, cómo no, agradecer al doctor Jesús Millán la puñalada que me puso con este tema, pero lo cual me ha hecho aprender mucho, lo cual pues siempre viene bien. Bueno, a lo largo de los próximos 15 minutos voy a hablar de cómo ha cambiado la nomenclatura, que van a ser los primeros minutos, la prevalencia, historia natural, factores de riesgo, causas de mortalidad, despistaje y tratamiento de la enfermedad esteatósica hepática. Pues corría las últimas décadas del siglo pasado, que éramos personas sencillas y simples y felices incluso, y al hígado graso lo llamamos esteatosis hepática o viceversa. A la esteatosis hepática la llamamos hígado graso, pero duró poco. Ya para finales de siglo, ya para el año 1999, hay un nuevo término, que es la enfermedad del hígado graso no alcohólico, en inglés NAFT. Bien, aguanta hasta el 2020. En el 2020 hay nuevo cambio de terminología. Entonces ya empezamos a hablar de la enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica, MAFT. Pero los hepatólogos que estaban intranquilos, 3 años después, vuelven a cambiar la terminología. Y hablamos de la MAST, la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica. Y ahora os lo voy a contar un poquito más fácil para intentar digerirlo. Enfermedad del hígado graso no alcohólico. Para ello que hacía falta tener por lo menos un 5% de los hepatocitos con esteatosis. Fundamental, no se consumía alcohol. Fundamental, no había otra causa posible de esteatosis. Y luego había una forma más avanzada de peor pronóstico que se asociaba de inflamación a nivel de los espacios portas, que era la esteatohepatitis no alcohólica, NASH, ¿vale? 2020, cambio, un importante cambio, es de terminología y de definición. Se concreta que la enfermedad del hígado es una manifestación de una enfermedad sistémica con gran heterogeneidad de causas, presentaciones, curso y pronóstico. La palabra alcohólico se quita porque estigmatiza. Y además se diagnostica en positivo y no en negativo. Se quita la palabra no porque es negativa, tiene que ser en positivo. Ya no se habla tanto de la dicotomía NAF-NASH, sino que ya lo importante y lo que va a ser factor pronóstico va a ser la fibrosis. Y por último empieza a haber ya causas duales en las que se puede asociar
la esteatosis, o la NAF en este caso, con alcohol o con virus B o con virus C. Bien, ¿cómo se definía la MAF? Pues para ello había que tener una esteatosis hepática con prueba de imagen o prueba histológica y luego además tener o sobrepeso o obesidad o diabetes o prediabetes o cualquiera de 2 de los siguientes 7 criterios cardiometabólicos. 5 de ellos sean los típicos de síndrome metabólico: HDL bajo, triglicéridos, obesidad abdominal, hipertensión y dislipemia, OMA elevado y PCR elevada. Con 2 de esos 7 y la esteatosis ya tenías un MAF. Y ahí estamos, ahí nos quedamos en 2020, pues bueno, bien, ha cambiado, es fácil, ¿no? Síndrome metabólico, obesidad, diabetes, tal. Pues no. Los hepatólogos que se deben de haber quedado sin pacientes por el tratamiento del virus B-C, pues empezaron a rumiar y decidieron nuevo cambio. Entonces, hacen un Delphi con 250 hepatólogos procedentes de 56 países y por mayoría van cambiando las definiciones y los textos, etcétera, etcétera. Y entonces aparece la MAST, que esto ya es lo de ahora, que es la enfermedad del hígado esteatóxico asociado a disfunción metabólica. Han quitado la grasa, el hígado graso, porque graso también era un estigma, y lo han sustituido por esteatóxico. Entonces, ¿qué hay que tener para tener una MAST? Pues hay que tener una esteatosis hepática en prueba de imagen o biopsia y uno solo o más de los 5 criterios del síndrome metabólico: diabetes, hipertensión o prediabetes, dislipemia, cintura abdominal o hipertensión, no sé si lo he repetido. Vale, si tenías esteatosis y uno de los 5 criterios, ya tienes un MAST, ¿vale? Y el MAST podía tener una versión con más inflamación, que era la antigua NAS, que ahora se llamaría MAS, que sería la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica. O sea, tenemos la MAST, que es la estatosis con un factor, y la forma con inflamación, que sería la MAST. Pero todo esto estaba metido dentro del paraguas de la enfermedad hepática esteatóxica. Esta es la diapositiva que hay que hacer la foto, porque esta es la que está todo concentrado. Entonces, la pregunta de examen cae de aquí. Entonces, ya hemos dicho que dentro del paraguas de la enfermedad esteatóxica tenemos el MAST y el MAS, que ya lo hemos explicado. Y luego, ¿qué pasaba si alguien tiene la MAST y además consume alcohol menos de 50 o 60 gramos, 50 mujeres, 60 varones al día? Pues entonces ya no es un MAST, es una MET-AL, ¿vale? Y si consume más alcohol de lo dicho, o sea, más de los 50 o 60 gramos, ya no es ni un MAS ni un MET-AL, ya es una enfermedad hepática asociada al alcohol, el ALT, ¿vale? Luego hay una serie de enfermedades esteatóxicas que tienen causa conocida, ya sea por marcador genético, pues la hipoveta-lipoproteinemia, el déficit de lipasa endotelial, la enfermedad de Wilson, la que queráis, ya por virus B, C, el que sea, pues ya eso se pone con su causa correspondiente. Y por último, quedan pacientes que tienen esteatosis hepática, pero no tienen criterios de síndrome metabólico, no tienen causa conocida, no consumen alcohol, pues esos serían los criptogenéticos. Esta es la clasificación final de la nueva organización de la enfermedad esteatóxica hepática. Bien, ¿cuánto de frecuente es la MAST? Datos del Heines, y podéis ver que el 37% de la población norteamericana cumple criterios de MAST. La inmensa mayoría de ellos, enfermedad esteatóxica en general, y la inmensa mayoría de ellos, el 32, casi el 33%, 1 de cada 3 americanos tiene una MAST, ¿vale? En diabéticos es exactamente el doble, el 66% de los americanos tiene una MAST. Bien, ¿cuál es la historia natural de la enfermedad? Ya hemos comentado que aproximadamente el 30-40% de los de la población tiene MAST y ahí va a haber una progresiva fibrosis, más o menos rápida, según los pacientes, que puede desencadenar con los años en la cirrosis hepática. Y los que tienen cirrosis pueden desarrollar complicaciones como la descompensación o como la
el adenocarcinoma de hígado. Bien, pero este camino también se puede hacer a la inversa. De forma natural o con tratamiento podemos pasar de una mayor fibrosis a menor fibrosis y podemos ir en una u otra dirección. Para que os hagáis una idea en general, si cogemos todos los pacientes con MAST, independientemente del grado de fibrosis, aproximadamente el 3% en 20 años tiene un malo. Un malo es un MACE del hígado, o sea, una descompensación hepática o hepatocarcinoma. Y el factor pronóstico fundamental es la fibrosis. A más fibrosis, más riesgo de desarrollar hepatopatía crónica y cirrosis. ¿Qué porcentaje de los pacientes con MAST tienen fibrosis? Pues aproximadamente 1 de cada 5 tiene una fibrosis significativa y aproximadamente 1 de cada 10 tiene una fibrosis avanzada. Bien, ¿cuáles son los factores que hacen que esa fibrosis avance, con lo cual van a empeorar el pronóstico sustancialmente de los pacientes? Pues varios. Hay factores genéticos, que son una serie de polimorfismos que ahí vienen. Hay la diabetes, la hiperglucemia o la resistencia a insulina va a hacer que esa fibrosis aumente. La obesidad va a aumentar la fibrosis. La disbiosis del intestino, el aumento de la permeabilidad de la pared del intestino y la liberación de sustancias inflamatorias va a hacer que aumente la fibrosis. Y, por último, la dieta inadecuada o el consumo de alcohol. Estos 5 factores son los que van a hacer que esa fibrosis avance. Bien, cualquier paciente con enfermedad esteatóxica del hígado va a vivir menos que un paciente que no la tenga. O sea, la enfermedad esteatóxica aumenta la mortalidad. Y si lo distribuimos por tipos histológicos, los que más se mueren y antes son los de la cirrosis, luego los que tienen fibrosis, luego los que tienen esteatohepatitis, luego los que tienen hígado graso y luego la población general. Pero ¿de qué se mueren los pacientes que tienen MAST? ¿De qué se mueren? Ya hemos dicho que se mueren más que la población general. Pues se mueren fundamentalmente de cáncer, no de hígado, sino de cáncer fundamentalmente digestivo y de enfermedad cardiovascular. Y mucho menos de cirrosis y de descompensación hepática. Enfermedad cardiovascular y cáncer. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, cualquiera de los pacientes con MAST tiene un 40% más de riesgo de enfermedad cardiovascular mortal o no. Bien, ¿qué podemos hacer nosotros ya? ¿Qué podemos hacer el lunes en la consulta, con los pacientes que tenemos con esteatosis y algún factor cardiometabólico, con una más? Pues lo primero que tenemos que hacer ya es el despistaje de fibrosis. ¿Cómo hacemos el despistaje de fibrosis? Con el índice FIB4. El índice FIB4 es un índice sencillo, se necesita el valor de las 2 transaminasas, plaquetas y edad, y con ello vamos a hacer el despistaje. Tiene un valor predictivo negativo muy bueno, o sea, si te lo tienes negativo, seguro que no tienes fibrosis, y un valor predictivo positivo menos bueno. Entonces, a los pacientes que les hagamos el FIB4 y tengan menos de 1,3, directamente les volvemos a ver dentro de 2 o 3 años y se lo volvemos a repetir. Si tuviera diabetes o enfermedad cardiovascular, se le recomienda hacérselo anualmente. Si tiene un FIB4 por encima de 2,6, 2,67, directamente va a pasar a FibroScan. Y si está entre 1,3 y 2,67, veremos. Si está cerca del 1,3, pues probablemente podemos esperar e ir pidiéndole el FIB4 anualmente. Si está cerca del 2,6 y además tiene factores de riesgo, directamente al FibroScan. El FibroScan nos va a decir el grado de fibrosis del hígado de los pacientes. Si tienen menos de 8 kilopascales, directamente controlar los factores de riesgo sin más. Si tiene más de 8 kilopascales, consultar con el hepatólogo. Bien, ¿cuál es el tratamiento de la MAST? Pues fundamentalmente estilos de vida, peso, dieta, ejercicio. Y luego tratar los factores metabólicos habituales. Importante la obesidad. Bajando un 5% el peso, mejora la estatosis. Bajando un 7%, mejora la estatohepatitis. Bajando un 10%, mejora la fibrosis. ¿Qué pasa con los fármacos? Actualmente hay un fármaco aprobado por la FDA para el tratamiento de la enfermedad esteatohepática, que es el resmetirón. Y luego habrá que tratar
la diabetes fundamentalmente con agonistas GLP-1 o doble agonistas, la obesidad con agonistas o doble agonistas y cirugía bariátrica, y la dislipemia con las estatinas. Resmetirom, en un estudio publicado en New England el año pasado, demostraba que el resmetirón es un agonista de receptor beta de la hormona tiroidea que está solo localizada en las células del hígado y que aumenta la beta-oxidación de las células. El resmetirom disminuye el colesterol LDL un 10%, disminuye los triglicéridos un 20%, disminuye la LPA un 30% y mejora las enzimas hepáticas, pero eso nos da igual. Respecto a la biopsia del hígado, se ve cómo aproximadamente entre el 25 y el 30% desapareció la esteatohepatitis sin empeorar la fibrosis, y aproximadamente un 24-25% mejoró al menos un grado de fibrosis en la biopsia. Por ello, se aprobó por la vía urgente en marzo de 2024 por la FDA. Coste del tratamiento anual, $50.000. Tirzepatide presentó el año pasado también un estudio en el que se puede ver, probando 3 dosis diferentes de 5, 10 y 15, cómo consigue importantes descensos o desapariciones de la esteatohepatitis del 44, 56 y 62%, y importantes descensos de al menos un grado de la fibrosis de alrededor del 50%, con pérdidas de peso de 10, 13 y 15% según la dosis de tirzepatide. Y también hace un mes aparece publicado en el New England el efecto de la semaglutide en la enfermedad esteatóxica hepática con inflamación. Con dosis semanal de 2,4 miligramos conseguía descensos del 62% de la desaparición de la esteatohepatitis sin alterar la fibrosis, y mejoría de la fibrosis en el 36% de los pacientes. Actualmente hay un montón de fármacos viniendo, tanto para combatir la esteatohepatitis como para combatir la fibrosis. Quizá el más prometedor sea el pogazafermin, que es el doble de efectivo que el tirzepatide en fibrosis y en mejorar la esteatohepatitis, pero viene un montón. Y por último, una palabra de la estatina, porque estamos aquí. Ya sabíamos que las estatinas disminuyen las transaminasas en los pacientes con hepatopatía crónica. Sabemos que disminuían los eventos cardiovasculares en pacientes con hepatopatía crónica. Publicado este mismo año en una población de 16.000 sujetos con hepatopatía crónica, en pacientes con un FIB más de 1,4, que tenían ya una fibrosis significativa mediante este marcador. Había una disminución significativa en los pacientes que tomaban estatinas, tanto de las descompensaciones como del riesgo de cáncer de hígado, además de mejorar el grado de fibrosis medido con este marcador. Y acabo. Conclusiones para llevar a casa o a la oficina o donde quieras. 1. La enfermedad esteatóxica del hígado es la manifestación hepática de una enfermedad sistémica con heterogeneidad de causas, presentaciones, curso y pronóstico. La MAST es la suma de esteatosis más un factor cardiometabólico y es muy frecuente. El pronóstico de la MAST va a depender del grado de fibrosis, menos de la hepatitis y menos del aumento de transaminasas. Lo fundamental, el grado de fibrosis. Se debe hacer el despistaje de fibrosis con el índice FIB4 y, si sale elevado, pasar directamente a la histografía, al fibroscan. La MAST aumenta el riesgo de muerte, enfermedad cardiovascular y cáncer. Y el manejo se va a basar principalmente en el tratamiento de los componentes del síndrome metabólico. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Escasísimos minutos para que, en cualquier caso, ustedes puedan formular cualquier pregunta o aclaración o quieran hacer algún comentario sobre cualquiera de las 3 intervenciones que hemos tenido en la mesa. Escasísimos minutos para ser puntuales con la hora que se nos asignó dentro del programa. Es el momento. Se han quedado cabo.
Hola, muchas gracias. Ha sido una exposición magnífica por parte de los tres y sobre todo también del presentador, Jesús Millán. Yo quería hacer hincapié en que la hipertrigliceridemia es una entidad muy heterogénea y que depende mucho del estilo de vida del individuo. Entonces, yo hace muchos años, cuando tenía mi oficina de lípidos, cuando veía hipertrigliceridemias les daba un consejo dietético bastante exhaustivo sobre ingesta de azúcares, alcohol, perder un poco de peso, comer más verduras, etc. Y había conseguido reducciones de triglicéridos del 50%. O sea, tanto o más que con un fibrato. Y esto con solo un cambio de estilo de vida. Entonces, mi sugerencia es que ante cualquier hipertrigliceridemia no exagerada, es decir, no de más de 500, en la clínica, antes de decidir que es un síndrome aterogénico o que es una dislipemia diabética, hay que darle un consejo dietético y, sobre todo, hacer mucho hincapié en quitar el alcohol. Y estos son pacientes, entonces, tienen un aumento de la gamma GT. Esto hay que hacer atención a la gamma GT, que nunca la veo reflejada en las guías. En fin, es todo, una sugerencia. Sí, yo creo que es un comentario muy pertinente. Si queréis hacer algún comentario adicional, salvo remachar lo que efectivamente es así. ¿Alguna más? En cualquier caso, y al hilo de lo que el doctor Ros comentaba, quiero decir, una pregunta que dejo en el aire, ¿no? Pero particularmente si quiero que alguien responda, aunque sea muy brevemente, pues se lo digo a los integrantes de la mesa. ¿Tenemos o tenéis la sensación de que está infratratada la hipertrigliceridemia? ¿O no? En función de su impacto desde el punto de vista, ¿no?, clínico. Yo pienso que claramente sí. Está infratratada, pero fundamentalmente porque no tenemos fármacos útiles para tratarla en la mayoría de los casos. Y si lo tenemos, no los podemos usar. O sea, diríamos está correctamente diagnosticada, pero infratratada por ese motivo. Bueno, mi impresión es que yo creo que hoy día, aparte de intentar pues las medidas de estilo de vida, que yo creo que son fundamentales, y de hecho, como siempre, yo creo que hay que intentarlo, porque no vamos a llegar al 100%, pero solo que 1 de cada 4, es decir, el 25% nos haga caso, pues en prevención esto es muy importante. Y tenemos casos de sujetos a los que después de salir de nuestras consultas, pues realmente nos hacen caso y cuando vienen han disminuido seriamente el tema del alcohol, han mejorado la dieta, han intentado mejorar el estilo de vida, y yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Ros que lo primero que hay que intentar, aunque muchas veces sea desalentador, es tratar de convencerles, y ahí la relación médico-paciente es muy importante, ¿no? El estar convencido de que eso puede ser efectivo, aunque sea en el 25%, ¿no? Y después yo creo que hoy día se tiende a pensar también más los triglicéridos, pero desde el punto de vista del riesgo cardiovascular. Es decir, vamos a tratar primero, si hay un individuo de alto riesgo que tiene los triglicéridos moderados, vamos a tratar con una estatina que tiene un poder de bajar los triglicéridos, y después, si queda unos triglicéridos residuales, pues en función de ello vamos a tratarles con otras herramientas. Mi impresión es de que yo pienso que se tratan adecuadamente. Es verdad que una buena parte es el estilo de vida, y hay que contemplar como médicos que no nos van a hacer caso probablemente 3 de cada 4, pero yo creo que no hay que desistir. Muy bien, muchas gracias. Ahí la última palabra, el doctor Álvarez Sala. Yo
A ver. Yo creo que no estoy de acuerdo con mi amigo Carlos Laoz. Por cierto, vaya panzada que te has metido para preparar el tema. Muchas gracias, porque ha sido de esas notables. Yo creo que al revés. Yo creo que triglicéridos entre 200 y 500, que no está muy claro si hay que tratar o no. Ahora, sí sabemos que en prevención secundaria sí. La gente le endiña un fibrato y se quita de en medio el tema, ¿no? Cuando efectivamente, como ha dicho Emilio Ros, lo que hay que hacer es hablar con él y dedicarle un tiempo y cambiar los estilos de vida. Claro que también digo con envidia que don Emilio tenía unos nutricionistas magníficos que le ayudaban muchísimo, cosa que nosotros en la consulta pues desafortunadamente no tenemos. Somos nosotros quienes tenemos que dar la dieta, las recomendaciones, ¿no? Pero sí que yo creo que al revés. Yo creo que pacientes que tienen 220, 230 de triglicéridos se les trata con un fármaco y no con recomendaciones dietéticas, que es la clave, ¿no? My opinion. Gracias. ¿Antonio? Bien, de acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias a los tres y a ustedes por su asistencia.